El concepto del infierno en la Biblia es vago y apenas mencionado con detalles, dejando mucho a la interpretación. Sin embargo, gran parte de lo que imaginamos sobre el infierno proviene de obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri, que ofreció una visión elaborada y estructurada de los castigos eternos. Dante popularizó la idea de un infierno dividido en círculos, cada uno diseñado para castigar distintos pecados, y su representación ha influido profundamente en nuestra concepción moderna del infierno. En el infierno de Dante, descrito en la Divina Comedia, el infierno está dividido en 9 círculos, cada uno reservado para distintos tipos de pecadores. A medida que se desciende, los pecados se vuelven más graves, desde los menos severos como la lujuria y la gula, hasta los más terribles como la traición. Los castigos reflejan la naturaleza del pecado en un concepto llamado contrapaso, donde los pecadores sufren tormentos específicos en relación con sus crímenes. El 9º círculo es el más profundo, donde Lucifer está atrapado, castigando a los traidores en el hielo eterno. Soy el espectro ártico, y comenzamos. Primer nivel del iceberg. Primer círculo, limbo. En el círculo inicial se encuentran aquellos no bautizados y virtuosos paganos que no tuvieron contacto con el cristianismo. Esto significa que son individuos que existieron previamente al nacimiento de Cristo. Residen en un constante anhelo por Dios, pero sin experimentar dolor físico. Su pena consiste en existir alejados de la redención. Dentro de este grupo se encuentran figuras como Aristóteles, Sócrates, Homero, así como otros destacados filósofos que existieron previo al nacimiento de Cristo. Virgilio, el guía de Dante en la Divina Comedia, también es originario de esta esfera, dado que fue un poeta que no seguía la religión cristiana. A pesar de que Dante lo sitúa en el limbo, varios expertos en teología de la Edad Media discutían sobre si estos eminentes sabios realmente estarían en el abismo o en una condición particular, puesto que varios de ellos profetizaron la venida de un Redentor. En el limbo, Dante hace referencia a niños que no han sido bautizados, sin embargo, hay una distinción leve con respecto a los adultos. Varios textos posteriores indican que los niños sufren menos castigo por su inocencia. El limbo es el único círculo del infierno que tiene un sentido de tristeza profunda pero no de dolor activo. Segundo círculo, lujuria. Aquí están aquellos que se dejaron llevar por deseos carnales y pasiones incontroladas. Permanecen siendo castigados sin cesar por una furiosa tormenta que los arrastra sin poder detenerse, demostrando su imposibilidad de contener las emociones durante su existencia. En este lugar Dante se encuentra con figuras históricas como Cleopatra, Helena de Troya, Aquiles y Tristán, famosos por sus emociones intensas y romances. El guardián de este círculo es Minos, el juez infernal que asigna a las almas a sus respectivos círculos. Enrolla su cola alrededor de sí mismo, y según el número de vueltas, decide el destino del alma. Minos, quien es un juez mítico, fue el rey de Creta en la mitología griega, famoso por ser justo, pero en el infierno de Dante, su papel como juez tiene un tono mucho más oscuro y punitivo. Los vientos huracanados simbolizan la fuerza incontrolable de las pasiones, pero también la idea de que los pecadores se encuentran eternamente privados de descansar o calmarse, siempre inquietos como lo fueron en vida. Los personajes trágicos de la vida real, Paolo y Francesca, que Dante conoció, representan el pecado de la lujuria de manera perfecta. Fallecieron en conjunto a causa de su amor prohibido, lo cual agrega un toque íntimo y moderno al escrito. Segundo nivel del iceberg. Tercer círculo, gula. Los que pecaron por excesos en comida, bebida y otras formas de indulgencia física. Los glotones son obligados a yacer en un lodo putrefacto, bajo una lluvia eterna de agua sucia, granizo y nieve, mientras son desgarrados por el perro de 3 cabezas, Cerbero. El castigo refleja su indulgencia en vida, el lodo asqueroso simboliza la degradación física, y la lluvia perpetua representa su insaciable hambre y sed. Cerbero los destroza continuamente, una metáfora de su voracidad sin fin. Cerbero, guardián mitológico del Hades en la tradición griega, fue adaptado por Dante como guardián de los glotones. En algunos análisis, el lodo también se interpreta como el resultado de los desechos y restos que los glotones dejaron en vida, viviendo solo para consumir sin pensar en el desperdicio o el daño. Cerbero, como guardián del infierno, está presente en otros textos griegos y romanos, pero Dante lo convierte en una bestia activa y feroz que participa en la tortura de los condenados, dándole una nueva dimensión de crueldad. El poeta Siaco, un personaje de la Florencia contemporánea de Dante, se menciona aquí. Siaco significa cerdo, y representa una advertencia moral sobre la vida excesiva y el hedonismo. Cuarto círculo, avaricia y prodigalidad.
Los avariciosos, que acumularon riquezas egoístamente, y los pródigos, que derrocharon sin medida. Ambas clases de pecadores están condenadas a empujar grandes pesos en círculos, chocando unos contra otros constantemente. Los avaros y los pródigos están enfrentados en una lucha eterna por el control de esos bienes materiales que nunca pudieron equilibrar en vida. El guardián de este círculo es Plutón, una figura mitológica asociada con la riqueza y el inframundo, que grita palabras incomprensibles al inicio de este círculo, lo que ha sido objeto de varias interpretaciones. Los condenados están divididos en dos grupos, chocando eternamente con sus cargas, como reflejo de su falta de moderación y balance en el uso de los bienes. Los pesos que empujan representan su obsesión material en vida. Para los avaros, los pesos simbolizan sus riquezas acumuladas, mientras que para los pródigos, simbolizan los recursos que malgastaron. El grito de Plutón, Pape Satán Alepe, es uno de los misterios de la Divina Comedia. Muchos estudiosos han intentado interpretarlo, pero el consenso es que simboliza la falta de coherencia y razón en la avaricia y el desperdicio. El cuarto círculo refleja el equilibrio perdido, la lucha eterna entre la acumulación y el derroche está diseñada para mostrar cómo ambas formas de exceso resultan en un sufrimiento constante. Tercer nivel del iceberg. Quinto círculo, ira y pereza. Los iracundos y los perezosos, los que se entregaron a la ira o a la apatía. Los iracundos están sumergidos en el pantano Estigia, donde luchan entre sí de manera violenta, golpeándose y desgarrándose eternamente. Los perezosos están bajo el pantano, sofocándose en el lodo oscuro, incapaces de salir, simbolizando su inactividad en vida. La imagen del pantano sucio refleja la contaminación de sus almas, la ira los devoró y la pereza los hundió en la inacción. El río Estigia, en la mitología griega, era el paso a través del inframundo. Dante y Virgilio cruzan este pantano en una barca conducida por el demonio Flegias. Durante el trayecto, Dante tiene un encuentro con Filippo Argenti, un iracundo que representa un enemigo político de Dante. Filippo Argenti es el único pecador que Dante trata con desprecio abierto, lo cual es significativo porque muestra un cambio en la actitud de Dante hacia los condenados. Virgilio incluso lo felicita por esto, lo que sugiere que algunos pecados, como la ira, son particularmente despreciados por Dante. Los perezosos, a menudo pasados por alto en interpretaciones, están tan sumidos bajo el agua que solo pueden hacer burbujas, lo que simboliza su silencio y apatía en vida. Esto es un detalle sutil que se relaciona con la visión medieval de la pereza como un pecado mortal. El Estigia se menciona varias veces en mitos antiguos como frontera entre la vida y la muerte, pero en la Divina Comedia, Dante lo utiliza para separar a los violentos de los herejes en la estructura del infierno. Sexto círculo, herejía. Los que rechazaron las doctrinas cristianas y practicaron la herejía. Los herejes están atrapados en tumbas en llamas dentro de la ciudad infernal de Dait. Estas tumbas se abrirán en el día del juicio final, cuando los cuerpos de los herejes se unirán a sus almas para sufrir eternamente. Las tumbas ardientes son una metáfora de sus creencias erróneas, ya que, al negarse a aceptar la vida después de la muerte o las doctrinas cristianas, están condenados a vivir en una muerte perpetua. Dentro de este círculo, Dante se encuentra con personajes históricos como Epicuro, que enseñaba que el alma perece con el cuerpo, y con el líder político florentino Farinata degli Uberti, quien comparte una conversación significativa con Dante. La ciudad de Dait, que aparece en este círculo, es una referencia al dios del inframundo en la mitología romana. Es una ciudad fortificada con torres llameantes, y representa una división clara entre los pecados de incontinencia, de los primeros círculos, y los pecados de malicia y violencia. Los herejes sufren en tumbas individuales, pero en la obra de Dante se menciona que algunos están enterrados en grupos, reflejando las sectas heréticas que promovían doctrinas incorrectas en conjunto. A lo largo de este círculo, hay una crítica implícita a la Florencia de la época de Dante, pues varios herejes prominentes mencionados aquí también eran figuras políticas influyentes. Cuarto nivel del iceberg. Séptimo círculo, violencia. Este círculo se divide en 3 recintos o subcírculos, cada uno destinado a diferentes formas de violencia. Primer recinto, violencia contra el prójimo. Los que cometieron actos de violencia física contra otros, asesinos, ladrones violentos. Son sumergidos en un río de sangre hirviente, el flegetonte, que simboliza la violencia que derramaron sobre los demás. Cuanto más grave fue su crimen, más profundamente están sumergidos en la sangre. Centauros, criaturas míticas, patrullan el río y disparan flechas a aquellos que intentan escapar. Quirón, líder de los centauros, es una de las figuras míticas más conocidas aquí.
La imagen del río de sangre está inspirada en el río Flegetonte de la mitología griega, uno de los ríos del Hades. Un detalle interesante es que no solo los asesinos están condenados aquí, sino también los que lideraron guerras injustas y mataron en masa. Así, figuras históricas como Alejandro Magno han sido mencionadas en algunas interpretaciones. Segundo recinto, violencia contra uno mismo. Los suicidas y los derrochadores de sus bienes. Los suicidas están transformados en árboles retorcidos en el bosque de los suicidas. No pueden hablar a menos que alguien rompa una de sus ramas, momento en el que sufren y sangran. Los derrochadores son perseguidos por perros rabiosos, que los desgarran continuamente. Dante se encuentra con el suicida Pierre del Vigne, quien cuenta su historia mientras sangra de una rama rota. Este es uno de los pocos lugares del infierno donde el alma está físicamente transformada en algo no humano. La transformación en árbol representa el auto-odio y la negación de la humanidad. Las arpías, criaturas aladas que desgarran los árboles, son un símbolo adicional de la desolación. Estas criaturas provienen de la mitología griega y tienen una función de tortura simbólica en este círculo. Los derrochadores, aunque a menudo eclipsados por los suicidas, tienen un castigo igualmente brutal, ya que su relación destructiva con sus propios recursos es castigada con la misma violencia que infligieron a su vida material. Tercer recinto, violencia contra Dios, la naturaleza y el arte. Blasfemos, sodomitas y usureros. Los blasfemos, quienes insultaron a Dios, yacen en un desierto ardiente bajo una lluvia de fuego. Los sodomitas, quienes cometieron actos contra la naturaleza, deben vagar sin descanso bajo la misma lluvia de fuego. Los usureros, quienes explotaron a otros por dinero, están sentados con bolsas de dinero colgadas al cuello, también bajo la lluvia de fuego. Dante se encuentra aquí con su maestro Brunetto Latini, un intelectual florentino, lo cual es un momento emocionalmente difícil para Dante. El desierto ardiente y la lluvia de fuego son imágenes que evocan el Apocalipsis bíblico, donde el fuego es visto como purificador y destructivo al mismo tiempo. Los usureros son representados con sus bolsas de dinero, un símbolo de la avaricia que distorsiona sus vidas. Un detalle interesante es que estas bolsas tienen símbolos de las familias a las que pertenecen, sugiriendo una crítica a los banqueros florentinos. Octavo círculo, fraude. Este círculo se conoce como el Maleborge, y está dividido en 10 zanjas, bolsillos, cada una destinada a un tipo específico de fraude. Primera zanja, seductores y rufianes. Aquellos que usaron la manipulación para corromper a otros. Son azotados sin descanso por demonios con látigos. El castigo refleja su manipulación constante, pues los demonios no les dan tregua. En esta zanja, encontramos a figuras históricas como Jasón, quien engañó a Medea para lograr sus objetivos. Segunda zanja, aduladores. Aquellos que llenaron a otros de falsos halagos por beneficio propio. Están sumergidos en excremento, lo que refleja la naturaleza, falsa y sucia, de sus palabras. El excremento representa la vileza de sus mentiras y halagos. Dante presenta aquí una imagen repulsiva que algunos consideran crítica hacia ciertos poetas y escritores de su tiempo, quienes halagaban en exceso para ganar favor. Tercera zanja, simoníacos. Aquellos que vendieron o compraron favores eclesiásticos, la simonía. Los simoníacos están enterrados boca abajo en agujeros de piedra, con las piernas sobresaliendo y envueltas en llamas. Este castigo es una burla a la práctica del bautismo, están inmersos en el agujero como si fueran a ser bautizados, pero el fuego en sus pies simboliza la corrupción de lo sagrado. Dante se encuentra con el Papa Nicolás III, uno de los simoníacos, quien confiesa que está esperando la llegada de otros papas corruptos, como Bonifacio VIII, lo que añade una crítica política y religiosa muy directa a esta sección. Cuarta zanja, adivinos y falsos profetas. Aquellos que usaron la adivinación, la magia o la astrología para predecir el futuro y engañar. Los adivinos caminan con las cabezas torcidas hacia atrás, de modo que no pueden ver hacia adelante, sino solo hacia el pasado. El castigo refleja su intento de ver el futuro, que ahora les está eternamente vedado. Aquí se encuentra Tiresias, el famoso adivino de la mitología griega, cuya ambigüedad sexual también es mencionada, ya que se transformó en mujer y luego en hombre. Dante está horrorizado al ver la distorsión física de estos pecadores, lo que resalta el grado de condena que tienen en este círculo. Quinta zanja, defraudadores de dinero público. Aquellos que engañaron a sus propias comunidades o se apropiaron indebidamente de fondos públicos. Están sumergidos en una piscina de alquitrán hirviendo,
mientras demonios con ganchos los hunden si intentan salir. Los demonios, conocidos como los Malebranche, son figuras icónicas en esta zanja, conocidos por su comportamiento cruel y juguetón. Dante introduce una crítica directa a la corrupción política y al desvío de fondos, especialmente en las ciudades-estado italianas. En este punto de la obra, hay una pausa cómica con los demonios peleando entre ellos, lo cual es inusual en un escenario tan oscuro. Dante se burla de la confusión y la incompetencia de los demonios. Sexta zanja, hipócritas. Aquellos que aparentaron una virtud o devoción que no tenían. Caminan eternamente vestidos con capas pesadas de plomo dorado. Por fuera parecen lujosas, pero por dentro son insoportablemente pesadas. El castigo simboliza la falsedad de su exterior brillante y la carga interna de su hipocresía. Dante se encuentra con dos frailes de la Orden Jovial, una orden famosa por su corrupción, lo que subraya el uso de figuras contemporáneas para criticar el abuso de poder religioso. A lo largo del pasaje, Dante critica las promesas vacías y la duplicidad que encontró en la política y la iglesia de su tiempo. Séptima zanja, ladrones. Los que robaron bienes ajenos, cometiendo fraude mediante el hurto. Los ladrones están perpetuamente perseguidos y atacados por serpientes y otros reptiles. Cuando son mordidos, se convierten en cenizas, para luego renacer y repetir el ciclo eternamente. Este castigo simboliza la naturaleza furtiva del ladrón, con el veneno de las serpientes representando el veneno de sus actos. El ciclo de destrucción y recreación refleja cómo el robo es una violación constante del orden. Dante se encuentra aquí con Vanni Fucci, un ladrón de iglesias de Pistoia. En un momento, Fucci realiza un gesto obsceno hacia Dios, un tipo de blasfemia, lo que resalta su odio persistente incluso en el infierno. Este Borge también tiene la transformación más surrealista, los ladrones se funden y se fusionan con las serpientes, a veces intercambiando formas en un castigo grotesco que enfatiza la pérdida de identidad. Octava zanja, consejeros fraudulentos. Los que utilizaron su inteligencia y astucia para engañar a otros mediante consejos falsos. Los pecadores están atrapados dentro de lenguas de fuego, condenados a arder eternamente. Aquí Dante encuentra a Ulises y Diomedes, dos héroes de la mitología griega que sufren juntos por sus actos de fraude y engaño durante la guerra de Troya. Ulises cuenta su última aventura, donde, impulsado por el deseo de conocimiento, terminó condenando a su tripulación. El fuego que los envuelve simboliza su lengua engañosa, que utilizaban para dar consejos dañinos. El hecho de que estén envueltos en llamas, pero sin poder moverse, resalta la trampa del uso perverso de la inteligencia. Otro personaje que aparece es Guido da Montefeltro, un líder militar que fue persuadido por el Papa Bonifacio VIII para ofrecer un consejo engañoso, por lo que fue condenado a este círculo. Novena zanja, sembradores de discordia. Aquellos que incitaron divisiones, conflictos y guerras entre personas, familias o naciones. Están continuamente cortados y desgarrados por un demonio con una espada. Una vez que sus cuerpos se curan, son inmediatamente cortados de nuevo, repitiendo el ciclo. El castigo refleja cómo estos pecadores desgarraron las comunidades y causaron conflictos, lo que ahora es reflejado físicamente en sus cuerpos. Entre los condenados aquí está Mahoma, lo que refleja el contexto cultural y religioso de la época de Dante. Él y su yerno Ali son representados como grandes causantes de divisiones, una visión influenciada por las tensiones entre el cristianismo y el islam en la Europa medieval. Bertrand de Born, un noble que instigó una rebelión entre un rey y su hijo, es castigado llevando su propia cabeza como una linterna, lo que simboliza cómo separó a padre e hijo. Décima zanja, falsificadores. Los que cometieron fraudes al falsificar bienes, personas, dinero o palabras. Están atormentados por una variedad de enfermedades físicas, como la lepra, la locura o la fiebre, que simbolizan la corrupción que introdujeron en la sociedad. Este es el Borge donde están los alquimistas falsos, falsificadores de dinero, imitadores y los mentirosos. Todos ellos sufren debido a su corrupción. Uno de los falsificadores es Capocchio, un alquimista de Siena condenado por falsificar metales preciosos. Aquí, Dante hace una crítica social más fuerte hacia aquellos que corrompieron las instituciones y la confianza pública a través del fraude y la falsificación. Quinto nivel del iceberg. Noveno círculo, traición. Este es el círculo más profundo del infierno, reservado para los traidores. Está dividido en 4 zonas, cada una más severa que la anterior. Primera zona, Caína.
Los traidores a sus propios familiares, Caín mató a su hermano Abel, de ahí el nombre. Están congelados en hielo hasta el cuello en el lago Cosito, llorando lágrimas que se congelan en sus ojos. El castigo refleja la frialdad de sus traiciones, y el hielo simboliza la falta de calor humano y el distanciamiento. Dante eligió el hielo, en lugar del fuego, para las profundidades del infierno, en contraste con la imagen clásica del infierno ardiente. Este frío intenso simboliza la completa falta de compasión. El nombre de la zona es una referencia a Caín, el primer traidor de la historia bíblica. Segunda zona, Antenora. Los traidores a su patria o a sus compañeros. Están sumergidos más profundamente en el hielo, de modo que solo sus rostros sobresalen. Esta zona lleva el nombre de Antenor, quien, según una versión de la leyenda de Troya, traicionó a su ciudad al permitir que los griegos entraran. Aquí, Dante se encuentra con Boca degli Abati, un traidor florentino que durante la batalla de Montaperti cortó la mano del portaestandarte de su ejército, lo que resultó en la derrota de Florencia. La escena es brutal, ya que Dante, lleno de ira, golpea la cabeza de Boca sin remordimiento. Tercera zona, Ptolomea. Aquellos que traicionaron a sus invitados o a quienes confiaban en ellos bajo el pretexto de hospitalidad. Están tumbados boca arriba en el hielo, de modo que sus lágrimas se congelan en sus ojos, sellando sus rostros en una especie de máscara de dolor. La zona recibe su nombre de Ptolomeo de Jericó, quien, según relatos antiguos, traicionó y asesinó a sus invitados mientras cenaban en su casa. A medida que lloran, sus lágrimas congeladas sellan sus ojos, impidiendo que puedan liberarse de su tormento. Se cree que en este círculo las almas de los traidores llegan al infierno incluso antes de que mueran físicamente. Esto se evidencia cuando Dante encuentra a Fratalberigo, quien le dice que su cuerpo en la tierra aún está vivo, pero su alma ya ha sido condenada. Mientras tanto, su cuerpo es controlado por un demonio. Esto sugiere una de las ideas más perturbadoras de este círculo, que la traición extrema te condena mientras aún vives. Cuarta zona, Judeca. Los traidores a sus benefactores o señores, los que traicionaron la máxima confianza. Están completamente inmovilizados bajo el hielo del lago Cosito, retorcidos en posiciones dolorosas, sin posibilidad de moverse ni hablar. Esta zona lleva el nombre de Judas Iscariote, el traidor de Cristo, quien aquí es el ejemplo supremo de traición. El hielo simboliza el aislamiento absoluto, la falta de cualquier conexión humana o misericordia, reflejando la magnitud de su traición. Aunque los pecadores están completamente congelados, sus almas están conscientes, lo que añade una capa más de sufrimiento psicológico. Esta es la zona más oscura y silenciosa del infierno. No hay lamentos ni gritos, solo una quietud helada que resalta la desolación completa. El centro del infierno, Lucifer. Lucifer, también conocido como Satanás, está atrapado en el centro del infierno, completamente inmovilizado en el hielo del lago Cosito. Su inmovilidad es tanto un castigo como una representación del mal absoluto. Lucifer es descrito como un gigantesco ser de 3 cabezas, cada una de un color diferente, roja, negra y amarilla. En cada una de sus bocas mastica eternamente a 3 de los más grandes traidores de la historia. Judas Iscariote, el traidor de Cristo, en la boca central. Bruto y Casio, los traidores de Julio César, en las bocas laterales. Sus alas gigantescas baten constantemente, generando vientos helados que mantienen el lago congelado, impidiendo su propia liberación y la de los demás. A pesar de su poder, Lucifer es presentado como una figura patética y degradada. Su inmovilidad simboliza el hecho de que el mal en su forma más pura es impotente, un contraste con las representaciones de Satanás como un ser activo en otras culturas. En un giro irónico, los vientos que produce con sus alas son los mismos que lo mantienen congelado. Así, su castigo no es solo estar atrapado, sino también ser responsable de su propia condena eterna. Algunos interpretan la Trinidad de cabezas como una parodia de la Santísima Trinidad, reflejando la corrupción y distorsión de los ideales divinos. Con esto finaliza el iceberg del infierno de Dante Alighieri de la Divina Comedia. Deja tu like y comenta qué tipo de iceberg te gustaría ver. Soy el Espectro Ártico y nos vemos en el siguiente video.